Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de febrero de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la de este domingo. Bien, ya sabéis cómo funciona esto, os lo digo os lo recuerdo por si no lo supieseis. Esto va de que vosotros enviáis unos mensajes de voz y yo los comento pues de manera más extendida o menos, o simplemente les doy paso rápido porque simplemente habéis hecho una reflexión, que también es posible. Esto es muy fácil, este espacio, lo digo y lo estoy hablando para los que escuchan esto por primera vez, se trata de enviar una notita de voz de WhatsApp. Creo que WhatsApp lo tenéis todos instalado en el teléfono. Me la enviáis al número que os voy a dar ahora, de aproximadamente 1, 2, 3 minutos de duración. Si 3 minutos tiene que ser algo interesante, que lo que nos tenéis que contar a todos. Evidentemente, como os podéis imaginar, si necesitáis algo más de tiempo, pues os lo podéis tomar sin problemas. Es decir, podéis ir a los 3 minutos sin demasiados problemas. Siempre y cuando se oiga bien, es decir, eso es importante. No lo digo muy a menudo, pero vamos, ahora ya que lo he enganchado, os lo recuerdo. Procurad evitar el sonido de fondo, las taladradoras, el autobús, los perros ladrando y todas estas cosas. No por nada, no porque yo sea un especialito, sino porque este programa lo escuchan miles de personas y tenemos 2 oídos y nos gusta cuidar de ellos. Y no hay cosa peor que cuando quieres escuchar a alguien y un ruido de fondo te lo impide. Te pones nervioso porque quieres rompe la comunicación, en una palabra. Quieres escuchar lo que te están diciendo, pero el ruido te lo está impidiendo. Bien, el número de WhatsApp es el siguiente, apuntad bien. Es el 690 827909. 690 827909. Con el más 34 delante si es que el teléfono lo tenéis fuera de España. Muy bien, pues dicho esto, pasamos directos a la contrarréplica. Vamos a empezar la contrarréplica de hoy domingo con Sergio, un oyente de Valladolid, que nos comparte una reflexión sobre el feminismo, o mejor dicho, sobre el nuevo feminismo. Hola, buenas, Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica de hoy lunes y he visto que has hecho una pequeña reflexión con la que estoy de acuerdo, diciendo que este feminismo nuevo radical es como una especie de religión o una religión propiamente dicha. Cierto es, y como han comentado en el tema de que el feminismo ya va contra la ciencia, contra el estudio del paper de estos dos matemáticos. Y no solo eso, sino que la exministra de Sanidad, en su supertesis, dice que la maternidad es esclavitud, que el matrimonio es una cosa muy mala y cosas así. Entonces yo digo que ¿por qué no dejamos la libertad a la gente para que elija qué hacer con su vida si cree que es necesario que tengan hijos o no tenerlos? O sea, porque tenemos que decir a la gente lo que es bueno, lo que es malo y lo que debe o no debe de hacer. Como sabes y te he comentado, pues he estado mucho tiempo escuchando este rollo feminista y ahora me he pasado al otro rollo, que es el tema del MGTOW. O sea, estos hombres que han creado una religión y una vida para vivir sin mujeres y tienen sus propias dogmas, como por ejemplo la regla del 80-20, donde dicen que el 20% de los hombres, a los que ellos llaman machos alfas, chicos malotes, de gimnasio, con dinero, con poder, son atractivos al 80% de la población femenina. Y se quedan tan a gusto, no solo con eso, sino que también hacen vídeos comentando los alimentos altos en estrógenos y te meten el agua embotellada ahí. Aconsejan dejar de consumir agua embotellada, que te compres un filtro, eches el agua del grifo, lo filtres y así ya no meterás estrógenos tan malignos y tan terribles en tu cuerpo lleno de testosterona. Bueno, pues
Aquí, como se suele decir, cada tonto con su tema. Así que enhorabuena por el programa y sigue así. Bueno, Sergio, yo no creo que sea posible vivir sin mujeres, te lo digo sinceramente. Bueno, a ver, es posible pues porque a fin de cuentas los hombres han tenido que ir a las guerras y cosas por el estilo y a veces los meten en prisión y ahí no tienen mujeres y posible es, pero vamos, que es una vida de mierda, una vida sin mujeres, una vida que no merecería la pena ser vivida. Cuando me han preguntado por... es que no me acuerdo cómo se llamaban, hombres que van a lo suyo o algo así, no recuerdo las iniciales en inglés, en alguna ocasión, que he dado una charla por ahí en alguna universidad, me han preguntado los chicos, oye, ¿qué te parecen estos? Pues no los tengo muy estudiados, pero vamos, ya eso de ir a lo tuyo y de prescindir de las mujeres me parece pues casi un suicidio. No lo sé, yo creo que los hombres y las mujeres nos necesitamos mutuamente y nos complementamos la mar de bien. Y a fin de cuentas somos hijos de un hombre y de una mujer y la sociedad humana consiste en eso, en hombres y en mujeres. Pero bueno, yo creo que cuando toda esta locura haya pasado y miremos hacia atrás, que evidentemente pasará lo de estas locuras, lo de las noticias actuales y las noticias mierder que yo traigo aquí a la contracrónica y nos reímos todos, pues llegará un momento en que se agoten, porque esto puede llegar hasta un punto. A partir de ahí ya es repetir la misma partitura y luego se produce cierta reactancia social, es decir, la gente, en una palabra, se harta. Pero bueno, llegará un momento en que miremos hacia atrás y nos sorprenderá comprobar cómo una minoría de fanáticas puso a la sociedad entera, la sociedad occidental entera, en jaque. Bien, vamos a seguir, vamos con Raúl, que nos trae un asunto muy diferente. Que nos lo cuente él. Buenos días, Fernando. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el programa, ya que, bueno, desde hace tiempo soy un asiduo oyente tuyo y te felicito obviamente por el mismo. Vamos a ver, mi pregunta o mi cuestión va un poco en relación al tema de las bombas racimo y la polémica surgida por la venta de estas mismas a Arabia Saudí. Mi pregunta es la siguiente, me gustaría saber tu opinión personal y crítica sobre esto. Yo creo que ya no sé si son más importantes el dinero que las personas, independientemente del sesgo ideológico de la persona que tome una decisión de no vender bombas, como en este caso ha sido Pedro Sánchez, que obviamente no es una persona de mi confianza ni de mi sesgo ideológico. Si realmente el negarse a vender bombas es lo más o lo menos importante. Si no es posible sacar ese dinero de este sistema corrupto de partidos, recuperar esa no venta de bombas de alguna manera. Mi pregunta básicamente es ¿qué hemos hecho? ¿La culpa quién la tiene? ¿Este sistema, la globalización, el libre mercado? Todos estos conceptos que lo único que aunan o crean en las personas es el afán por el dinero. Mi pregunta es ¿qué son más importantes, las personas o el dinero? Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Pues vamos a ver, mientras haya demanda de armas, habrá oferta de armas. Yo creo que la cosa es simple, es una ecuación muy fácil de resolver. Mira, España vende armas porque hay empresas que las fabrican. Simplemente. No es que España venda armas, el Estado no... Bueno, aunque el Estado sí tiene intereses en... incluso es propietario de alguna empresa armamentística, como puede ser Navantia, que hace barcos de guerra, pero vamos, que estos barcos de guerra no se les venden a las organizaciones terroristas, como te puedes imaginar, pero bueno, tanto las empresas estatales como las empresas privadas fabrican armas y las ponen en el mercado. Y las ponen en el mercado porque hay clientes que las compran. Además, la tradición armera de España es muy antigua. El país fabrica armas desde hace siglos, pero muchísimos siglos. Supongo que habrás oído hablar de eso, de la espada toledana, ¿no? El noble acero toledano. Pues el acero no era de Toledo, obviamente, porque en Toledo no hay acero, era de Vizcaya, pero se trabajaba en Toledo y se hacía de manera muy primorosa. Y tenía ya en aquel entonces, te estoy hablando del siglo XVI, tenía mercados por toda Europa, ¿no? Hoy, evidentemente, España no fabrica espadas. Bueno, sí, fabrica espadas, pero para los turistas en las calles de Toledo. ¿Quién no ha ido a Toledo alguna vez y se ha encontrado que están todas las tiendas de souvenirs llenas de espadas? Las venden hasta en formato pendiente para los oídos. Pero bueno, que ya no se fabrican espadas como armas. Bueno, la esgrima no es propiamente un arma. Se hace armamento moderno, y en algunos casos clásico, como escopetas de caza, pero vamos, de la máxima calidad y carísimo. Una buena escopeta de caza artesana
pues no sé a ciencia cierta cuánto puede costar, quizás 6.000 euros, una cosa así. Pero bueno, lo que es la parte del león de la exportación de armas en España se la llevan las armas tecnológicamente avanzadas. Y además se exportan a todo el mundo. Mira, tengo delante las armas que España exportó a Arabia Saudita en el año 2015 y 2016, es decir, hace relativamente poco tiempo. Mira, España les vendió a estos tipos 3 aviones, 2 de reabastecimiento en vuelo, son los A330, estos MRTT, y un avión de transporte, supongo pues que será un Casa de estos 235, una cosa así. Bien, evidentemente son aviones caros, pero bueno, ¿son armas? Sí, no directamente, bueno, disparan, pero bueno, uno sirve para transportar soldados y el otro sirve para que los cazas reposten en el aire. Luego ha vendido también muchísimas armas convencionales con sus municiones. Pero eso sí, siempre con certificación de destino final. Si una fábrica de municiones en España, la que sea, o de explosivos, tiene que enviar una partida a un país, ese país no puede estar sujeto a sanciones, por ejemplo. Y Arabia Saudita no está sujeto a sanción internacional alguna. Esa es la verdad. Es decir, luego este armamento puede ser revendido, pero claro, ahí el fabricante nada puede hacer. Es decir, un dato más que tengo delante. En el año 2015, las empresas españolas exportaron a Senegal, a Arabia Saudita, exportaron pistolas y munición por valor de 35.000 euros. Ya no es mucha cantidad, pero bueno. Para la policía de Senegal, para el gobierno senegalés, lo compró para que sus policías tuviesen unas pistolas. Pongamos por caso que en un mercado de Dakar pues llega un ladrón, roba esa pistola y se lía a tiros en un mercado. ¿La culpa es del fabricante o del policía que no ha sido lo suficientemente celoso con su arma? No sé si me entiendes la comparación. Es decir, tú vendes el arma y efectivamente ese arma puede terminar en cualquier lado. Pero tú eres responsable de quién se la vendes, no de quién la va a revender después. Pero vamos, aquí se plantean 2 cuestiones. La primera es si Arabia Saudita debería estar sujeta a sanciones. Una cuestión importante. Yo personalmente creo que sí, viendo lo que están haciendo con las armas que se les venden en Yemen. Hasta lo de Yemen podíamos tener la duda porque no habían organizado ninguna como esta, pero después de lo que está sucediendo en Yemen desde hace años, en fin, que ya están tardando en dictar sanciones contra ellos. Pues están bombardeando a la población civil. Esa es ya la primera. Y la segunda es si debe España seguir fabricando armas o directamente prohibir la fabricación de armas. Ya está, vamos a cerrar todas las fábricas, menos las de espadas, esas de Toledo para los turistas, el resto que no se puedan, ni pistolas, ni aviones de combate, ni nada por el estilo. ¿Creemos que debería hacerse así? Yo la verdad es que no lo creo. Por varias razones. Una de ellas es que la industria armamentística española pues crea riqueza, crea empleo, además muy cualificado y muy bien pagado. Es puntera tecnológicamente. Las fragatas españolas, por ejemplo, los portaaviones que se hacen en España, se emplean en armadas de otros lugares del mundo. Por ejemplo, la Armada australiana utiliza portaaviones hechos en España. Y lo mismo con las fragatas. La Armada noruega, hace no mucho, creo que se les hundió una fragata que había sido hecha en España. La culpa fue del capitán, creo recordar, pero vamos, que se venden por ahí. Y esto genera un montón de know-how aquí en el propio país, ya digo, buenos empleos, etc. Eso por un lado. Y luego, por otro, sería mejor dejar este negocio tan sensible como es la fabricación de armas en otras manos. En manos de malvados. No digo nada, no digo países. Ya te los puedes imaginar tú. Porque quien quiere comprar armas va a ir a buscarlas. Es mejor que se las vendan países que cumplen de manera rigurosa con la legislación internacional. Es decir, que las encuentren dentro de los países libres y de los países buenos. Y que no vayan a buscarlas a otro lado. No lo sé, yo simplemente te lo dejo ahí. Bien, vamos ahora con Daniel, que tiene un comentario sobre Bolsonaro. Hola Fernando, soy un oyente nuevo, he empezado esta semana a escucharte y estoy encantado con tus programas, haber escuchado 10 o 12, la verdad que enganchan y está muy bien. Mi nombre es Daniel. Sin embargo, hoy he quedado algo desconcertado con el tema de Bolsonaro. Según tu opinión, está
encasillado, prejuzgado por los medios como ultraderecha y lo criticas. Porque según tú, el término que le encajaría más es el de democristiano. Bien, esa etiqueta en España creo que se la podríamos poner a Durán y Lleida, por ejemplo, o al PNV. Pero yo creo que sus ideologías no tienen nada que ver con democristiano, pues hablabas de que defiende la tortura para combatir el tráfico de drogas, la pena de muerte o la posesión libre de armas. Yo creo que no defenderían esas posturas los democristianos españoles. Si Bolsonaro es democristiano, ¿qué agenda tendría, según tú, un partido de ultraderecha entonces? Entiendo que ultra es el que está en el extremo ideológico de la sociedad. Y yo creo que únicamente algún extremo de la sociedad española, incluso brasileña, aprobaría estas ideas individualmente. Sin embargo, sí que creo que hechos sangrientos como el del apuñalamiento de este hombre o actuaciones histriónicas y tal, en sociedades mediáticas como en las que estamos inmersos, pueden aumentar el porcentaje en esas pesquisas de las que hablabas. Pero vamos, yo creo que no es democristiano, es un extremista, porque de hecho tú mismo te remueves con esta peregrina idea de las torturas contra la droga, contra el tráfico de drogas. Por tanto, en este caso considero que está justificado el calificativo de ultra y observo cierta contradicción, o si no clara contradicción por tu parte. Muchas gracias por todo, la verdad que es fantástico el programa. Gracias. Pues mira, Daniel, a ver cómo te lo explico. Jair Bolsonaro es un democristiano, pero es que es un democristiano brasileño. De la misma manera que los socialistas venezolanos no son lo mismo que los socialistas suecos, o los conservadores guatemaltecos no son lo mismo que los conservadores alemanes. Se hacen llamar de la misma manera, pero si vamos a lo que dicen, cómo lo dicen y muchas veces su propio programa, veremos que hay unas diferencias notables entre unos y otros. Es decir, las posiciones políticas en América son por lo general mucho más recias que en Europa. Aquí se dice muchas veces, en España lo habrás oído 1000 veces, lo de, caray, es que el Partido Popular en España equivale al demócrata en Estados Unidos. Y efectivamente es así, tanto en el aspecto programático como en el talante de sus líderes y en la manera que hablan y los mensajes que lanzan y los temas que tratan. Vamos, hace no muchos años, en las elecciones del año 2004, se presentaba Bush y Kerry. Yo recuerdo estar en Génova 13 haciendo mi trabajo, no penséis que fui allí a ninguna otra cosa, y recuerdo cómo estaban todos o prácticamente todo el mundo allí en Génova 13, que es la sede del Partido Popular, animando a Kerry. A mí me llamó la atención. Era mucho más joven que ahora, claro. Y dije, pero bueno, estos no deberían simpatizar con el Partido Republicano. Pues no, prácticamente todo el PP de la época, estamos hablando del PP de Aznar, del año 2004, simpatizaba con John Kerry, que terminó luego siendo secretario de Estado con Obama. Bien, eso para que tengas una idea de cómo a un lado y a otro del Atlántico las cosas cambian, a pesar de que estén bajo el mismo nombre. No lo sé, que en Brasil o en otros países de Hispanoamérica defiendan la pena de muerte es algo común, bastante común. No solo los democristianos, sino en general toda la derecha. Y ojo, aquí lo sería también si tuviésemos las tasas de homicidio que tienen en Brasil. Pero claro, es que en España no matan a nadie, o matan a muy poca gente. Somos de los países, el nuestro es de los países más pacíficos del mundo, desde luego menos sangrientos. Por lo tanto, no hay esa demanda social. Pero bueno, acuérdate, si tienes la edad suficiente, de cuando la ETA todavía mataba gente, como cada vez después de cada atentado, si preguntabas por ahí, lo primero que te salían era con la pena de muerte, mucha gente. Era muy habitual, ¿no? Si es que a estos tipos había que darles matarile, porque fíjate lo que han hecho, han matado inocentes, etc. Luego en América tenemos otro elemento, que es el tema cristiano. A ver, a la democracia cristiana en Europa, donde queda, por ejemplo en Alemania, el principal partido de la CDU es Unión Cristiano-Demócrata, significa literalmente, pues en Europa solo les queda el nombre y poco más. En América no, en América ejercen de cristianos. A veces en su peor variante, que son esas sectas evangélicas que proliferan por toda Hispanoamérica. Bueno, y que muchas veces someten a sus fieles a unas disciplinas propias del calvinismo. Vamos, no te hablo de oídas, te hablo porque lo he visto en persona. Que lo ves como hispano de este lado del Atlántico y te llama la atención. Y dices, bueno, pero esto es una locura, ¿cómo puede tener todo esto lleno de gente? El predicador si hay 10.000 personas aquí.
Y esto pasa en prácticamente todos los países de Hispanoamérica con contadas excepciones. Es decir, que las categorías políticas no son 100% equivalentes entre Europa y América. Ya digo, con contadas excepciones, como puede ser Canadá, Uruguay, Chile y creo que se me acaban ahí. En el resto, a la hora de encajarlas, vas a ver que te van a quedar siempre flecos. Seguimos con Brasil, esta vez con un brasileño que se llama Vito y que tiene la siguiente pregunta. Vengo y espero poder participar todas las veces que sea posible en los podcasts. Y quisiera para felicitarte por tus podcasts, que cada día estoy siguiendo con gran pasión. Y quisiera preguntarte sobre las sobre las multilatinas. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre las multilatinas? Que las multilatinas son las multinacionales cuya casa matriz está en los países latinoamericanos. Pues mira, Vito, pienso que el nombre ese de multilatinas es horrendo, así te lo digo. Porque es que eso de multilatinas se presta como mínimo a 2 interpretaciones, si no alguna más. Pero bueno, supongo que muchos no sabréis a qué se refiere Vito con esto de las multilatinas, porque tampoco es una palabra, afortunadamente, que se haya hecho muy famosa. Las multilatinas son las multinacionales hispanoamericanas, básicamente. Es decir, multinacionales, como les gusta decir latinoamericanas, multinacionales de América Latina. Esto se lo inventaría algún economista y ya se ha quedado. Por suerte, ya digo, no se utiliza demasiado. Pues ya sabéis, empresas tipo Cemex o América Móvil o Embraer, esta que hace aviones en Brasil, o Ambev, que también es brasileña, por cierto, hace bebida, o Bancolombia en el caso de la banca. Pues nada, a mí, Vito, me parece muy bien que existan las multinacionales, sean multilatinas o lo que tú quieras. Es decir, una economía grande forja multinacionales. Pero solo las forja cuando ya hay un tejido empresarial previo. Mira qué pocas multinacionales ha creado la economía del Chad o de Camerún. Muy poquitas, por no hablar ninguna. Los países con economías sanas y potentes generan multinacionales y eso es bueno. Lo que deberían hacer estas multilatinas es empezar a expandirse por el mundo, más allá de la propia Hispanoamérica, incluso de España o de los Estados Unidos, porque hasta ahora lo más lejos que han llegado es a eso, es al propio Estados Unidos o a España, que son 2 mercados muy afines para, qué sé yo, una empresa mexicana o colombiana o brasileña, afines a los de origen. Es decir, yo no veo multinacionales hispanas, me niego a decir más lo de multilatinas, en lugares como Alemania o la India o Australia, y si se ve alguna es de manera muy marginal. Lo suyo es que las veamos. Entonces ya podremos decir que en este caso vamos a llamarlo multihispanas, pues las multihispanas están triunfando por todo lo alto. Bien, vamos ahora con otro oyente. Este es David, es un colombiano que vive en Chile, que tiene una cuestión terminológica emparentada con el tema anterior. Hola Fernando, te llamaba para lo siguiente. Te he escuchado decir en repetidas ocasiones que la palabra Latinoamérica o América Latina es incorrecta. Me voy a referir a la RAE, tomándola como máxima autoridad en estas cuestiones. Dice la RAE textualmente: Latinoamérica, nombre que engloba el conjunto de países del continente americano en los que se habla lenguas derivadas del latín, español, portugués y francés, en oposición a la América de habla inglesa. Luego continúa: es igualmente correcta la denominación América Latina. Y aquí viene una parte que es más o menos a lo que tú te has referido. Para referirse exclusivamente a los países de habla española, es propio usar el término específico Hispanoamérica. O, si incluye Brasil, país de habla portuguesa, el término Iberoamérica. Debe escribirse en una sola palabra. Bueno, ahí te dejo. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Y bueno, a ver cómo sales de esta. Bien, David, este tema se ha tratado aquí ya en la contrarréplica en alguna ocasión hace ya tiempo. A ver, la Real Academia simplemente recoge los usos de los hablantes, punto. Es decir, no nos dice cómo tenemos que hablar. Ya sabes, el lema de la Academia desde hace siglos: limpia, fija y da esplendor. Simplemente eso es todo lo que hace. Solo eso, no es mucho.
Si los hispanohablantes pues empleamos ese término horroroso de Latinoamérica, pues nada, los académicos lo recogen, fijan el significado y se lo llevan al diccionario, nada más. Y efectivamente los hablantes usan la palabra, digo usan porque yo procuro evitarlo a cualquier coste, utilizar eso de Latinoamérica y América Latina, pero bueno, es cierto que lo utiliza más muchísimo. Bien, hasta aquí, ¿cómo ves? Todo correcto. Claro, aquí vendría la primera cuestión. Si Latinoamérica se corresponde, tal y como dice el diccionario de la Real Academia, con los países que hablan lenguas romances, ¿Quebec forma parte de Latinoamérica? Pregunto. No, ¿verdad? Pues eso, ya está, punto, no hay más, se acaba. Hasta aquí llegaron las preguntas, su señoría. Para ellos, Latinoamérica es por debajo del Río Grande. Fuera, con un componente además muy despectivo, peyorativo y os diría que hasta étnico. No tiene nada que ver con el idioma. Porque en cambio a Surinam, que habla holandés, sí la incluyen dentro de Latinoamérica. Y os aseguro que si mañana vais a Paramaribo, que es la capital de Surinam, no nos entenderíamos ninguno porque es que hablan neerlandés, que es una lengua endemoniada, un alemán mal hablado, horroroso. O a la Guyana, que hablan inglés, esos también los incluyen, a pesar de que no hablan ningún tipo de lengua romance. Así que para que veas que esto de Latinoamérica es en función, claro, tiene el componente que tiene. Luego, eliminando el término Latinoamérica, que yo, como ya digo, procuro no utilizar nunca, nos quedan dos para describir esta realidad. Uno sería, como bien dices, Iberoamérica y el otro Hispanoamérica. Bien, la primera hace referencia a un accidente geográfico, muy concreto además, que es la península ibérica. Y la segunda a un hecho cultural, que es la antigua Hispania romana, cuyos pueblos, con el correr de los siglos, terminaron colonizando buena parte de América, incluyendo la propia Colombia, a la que le pusieron el nombre, por cierto. Bien, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Bueno, pues yo la verdad prefiero quedarme con Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque esto de decir Iberoamérica es como hablar de Estados Unidos y Canadá y decir Britanoamérica. No, lo que une a Estados Unidos con el Reino Unido, con Gran Bretaña, es la cultura y la lengua, no las Islas Británicas, no es el hecho geográfico, sino el hecho cultural, el hecho anglosajón, no el hecho británico. Lo que une a colombianos, peruanos, mexicanos, argentinos, españoles, portugueses y brasileños es que culturalmente pertenecemos al tronco hispano. Y bueno, también al ibérico. No. Al ibérico los brasileños no y los colombianos tampoco no están en la península ibérica. Están lejísimos de la península ibérica. De la misma manera que los estadounidenses están lejísimos de las islas británicas. Hispania además reunía a toda la península. Lo digo para los que me digáis, no, pero claro, Brasil y Portugal no. Pero al final de la Edad Media pues fueron los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, bueno, y Granada, los que se quedaron con el nombre de Hispania ya evolucionado hacia su forma actual, que es España. Así que, bueno, mi conclusión es que Hispanoamérica siempre y en cualquier circunstancia. Y respecto a nosotros, pues bueno, somos hispanos, no somos íberos, ni por descontado latinos. Latinos eran los antiguos romanos que vivían en la región de Latium, que es más o menos aproximadamente el actual Lacio, al norte de Roma, para que os hagáis una idea, que hablaban efectivamente latín, o la base del latín, al sur de Etruria. Esos son los latinos. Nosotros somos hispanos porque pertenecemos al tronco cultural común hispano. Simplemente no tiene nada de malo, tampoco nada de bueno, es lo que es un hecho, es descriptivo. Así que yo rogaría, ya que a la academia no se la puede culpar de nada porque ellos se limitan a recoger y a fijar, pues rogaría a los hispanohablantes que dejemos de utilizar lo de Latinoamérica y latinos y cosas por el estilo, porque es que es un horror. Literalmente, y además es que lo utilizan siempre contra nosotros, jamás a nuestro favor. Tiene un componente peyorativo tan grande, sobre todo cuando se lo oyes decir a los gringos, que bueno, dices, mira, jamás, nunca, vais a decir las cosas como son, que es hispano, y no tiene nada de malo. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Bueno, espero que después de este speech que me acabo de meter, con el tema de Hispanoamérica y Latinoamérica, sea la última vez, porque lo he dicho ya más de una ocasión. Vamos a ir terminando ya, vamos con otro compatriota hispano, en este caso de Ecuador, que se llama Carlos y que tiene un comentario sobre ciencia y premios Nobel. Hola Fernando, bueno,
quería hacerte un comentario con respecto a estos premios Nobel de investigaciones curiosas que habías hablado en temas anteriores, y más específicamente con la llamada de uno de los oyentes que que resaltaba el hecho de que las investigaciones son hechas con fondos públicos, etcétera, y que tal vez no están haciendo las investigaciones adecuadas. O sea, yo quisiera puntualizar porque yo trabajo, o sea, soy científico, estudio microbiología en Suecia y o sea, todos, cualquier persona que esté en el ámbito científico sabe que, por ejemplo, en nuestro caso tenemos a veces reuniones, por ejemplo, de Navidad, así, y siempre queremos salir de la rutina, no queremos hablar todo el tiempo de ciencia ni cuestiones así, y hacemos cosas graciosas, como por ejemplo, presentamos datos curiosos como el anterior año se presentó que había una correlación entre la cantidad de cervezas que se tomaba en el departamento donde trabajo y era inversamente proporcional a la cantidad de papers que publicábamos. Lo cual era gracioso porque prácticamente decía que si es que tomas mucho no publicas, pero no pasa de ser algo anecdótico y más bien más para reírnos. Y es algo que los datos, le toman uno 15 minutos en el tiempo libre cuando nos preparamos para la fiesta de Navidad, pero eso, o sea, no quiere decir que los científicos se pasan haciendo eso. Es decir, a veces hay bases de datos, uno en 10 minutos pone en una fila del Excel unos datos, en la otra fila los otros, hay una correlación graciosa y está. Y, o sea, no creo que a estas alturas de cómo nos encontramos cuando a la ciencia se le está atacando tanto y se está cayendo en una posverdad, se caiga también nosotros que creo que deberíamos tener más, creo que pensamiento crítico, también caer en ese juego de desacreditarla, de decir estos tipos, o sea, solo hacer esa puntualización, que los científicos también nos divertimos a veces y eso no significa que dejemos de hacer nuestro trabajo. Un saludo. Pues nada, Carlos, muchas gracias. Claro que los científicos os divertís, solo faltaba. Yo conozco a más de uno que es realmente divertido. Pero bueno, ya sabes el poder de los estereotipos. Y está a los científicos tienen dos estereotipos básicos. El del científico aburrido, el tío que está metido en un laboratorio, que es un tipo aburridísimo, que no hay incapaz de divertirse, siquiera de sonreír. Y luego el del científico loco, que está en algún punto entre el científico loco, entre el excéntrico que es capaz de desatar la Tercera Guerra Mundial, y el científico loco genialoide, tipo el de Regreso al Futuro. Pero bueno, como aquel que dice, hay otro estereotipo que dice que los periodistas son todos alcohólicos y depresivos, y la verdad es que yo en este oficio me he encontrado con muy pocos alcohólicos, poquísimo alcoholismo en mi oficio. Tienen otros defectos los periodistas, pero el alcoholismo no es habitual. No lo sé hace 40 años, pero vamos, hoy no se ven muchos. Muy bien, queridos amigos, pues estoy mirando el reloj, me he pasado para variar, así que con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.